¿Anhelas vivir una semana de alto rendimiento, un mes de logros tangibles, una existencia que te llene de orgullo con cada decisión? Si es así, enfrenta la realidad. Lo que construye tu vida no son tus sueños, sino las prácticas que ejecutas cotidianamente. Un pequeño cambio diario, multiplicado por 7, es suficiente para redefinir la percepción que tienes de ti mismo. Y en el momento en que tu autoimagen se transforma, el mundo a tu alrededor se transforma con ella. Los estoicos ya tenían esta comprensión. La disciplina silenciosa supera a las promesas sin fundamento. Ellos nos recordaban que las mayores victorias no surgen de factores externos, sino de la fortaleza que cultivas internamente, en tu mente, en tu cuerpo y en tus actitudes. Se preparaban como soldados antes de una batalla en silencio, con perseverancia, sin necesitar aplausos ni una audiencia, y es precisamente eso lo que estás a punto de aprender. 7 prácticas estoicas, 7 herramientas de claridad y disciplina para proteger tu mente contra el desánimo y eliminar el estancamiento de raíz. Son posturas sencillas, pero con el poder de redirigir tu energía, renovar tu determinación y reconectarte con lo que es verdaderamente esencial. Al final, la productividad no se trata de correr más rápido, sino de cesar el desperdicio del tiempo y la energía que ya posees. Puede que incluso pienses que no tienes tiempo, pero el tiempo existe. Simplemente has sido capturado por distracciones, malos hábitos y justificaciones que activas cada vez que empiezas a progresar y te autosaboteas en el proceso. Los logros no llegan para quienes esperan, sino para aquellos que se preparan. Es por esta razón que necesitas convertir ideas en acciones y acciones en un estilo de vida. Comenzando en este preciso momento, escribe aquí en los comentarios: hoy elijo la victoria, porque una nueva vida no se inicia el próximo lunes, sino en el instante en que decides dejar de repetir los patrones del pasado y comienzas a crear el futuro que anhelas. Antes de continuar, solo te pido 2 cosas. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. De esta forma, estas palabras pueden llegar a otras personas que también buscan más claridad. Empecemos. 1. Inicia el día antes de que tu mente cree barreras. Los días de mayor rendimiento no comienzan con inspiraciones grandiosas, sino con decisiones modestas, y la primera de ellas es directa: levantarse. No se trata de despertar a las 5 de la mañana o de una obsesión por la productividad. El punto es entrenar a tu mente, justo al despertar, para que recuerde quién tiene realmente el control. Cuando presionas el botón de posponer la alarma, sin darte cuenta, te estás diciendo a ti mismo: hoy escapo, hoy lo dejo para después. Esta costumbre, aunque parezca trivial, se extiende a todas las áreas. En el entrenamiento que abandonas, en el proyecto que aplazas, en la respuesta que nunca envías, en el sí que se convierte en un tal vez. Porque al comenzar el día cediendo, todo lo demás sigue el mismo patrón, el de la evasión. Marco Aurelio entendía esto. En sus meditaciones escribió: cuando suene la alarma y el deseo de permanecer en la cama sea intenso, recuerda que fuiste creado para la acción, no para ocultarte bajo las sábanas. Es un recordatorio severo y genuino. No naciste para hundirte en la comodidad, sino para evolucionar a través de la acción. Levantarse temprano no significa despertar a las 4 de la mañana, significa superar el primer impulso que intenta robarte la fuerza. Puede ser a las 6, 7 u 8. El horario poco importa. Lo que cuenta es el gesto. El gesto de levantarse antes de que tu mente comience a fabricar excusas. No hay negociación con la pereza. Ella invariablemente sale victoriosa. Reflexiona sobre esto. La mente opera como un abogado ingenioso. Argumentará, justificará y racionalizará cada pretexto
hasta que te convenzas de que lo mejor es quedarte donde estás. Pero la verdad es que, en ese momento, no necesitas justificaciones, necesitas acción. Levantarse es como activar el interruptor interno de la disciplina. Es comunicarle al cuerpo: ha llegado la hora, incluso con sueño, incluso sin ganas, pues es en ese movimiento inicial donde ejercitas el músculo de la decisión. Quien inicia con firmeza desarrolla consistencia. Piensa en un atleta, un guerrero, un líder. Ninguno de ellos espera la motivación para actuar. Se mueven primero y la motivación surge después. Tú también puedes ser así. Alguien que construye confianza no con palabras, sino con actitudes. Por lo tanto, mañana, cuando suene la alarma, levántate. No lo pienses demasiado. No dejes espacio a la duda. Levántate con la determinación de quien ya ha decidido no vivir más en modo automático. Y si esta percepción ya se ha encendido en ti, declara en los comentarios: hoy empiezo antes que las excusas, porque la manera en que despiertas define la manera en que vives. Y quien despierta con decisión termina el día con dirección. 2. Abandona los juicios. Lleva un diario. Existe un espacio donde la confusión se convierte en claridad, donde los pensamientos dispersos adquieren estructura, donde los sentimientos caóticos encuentran un rumbo. Ese espacio es el papel. Escribir no es un capricho, es una práctica de higiene mental. Es como ducharse por dentro. Eliminas el exceso, organizas el desorden y le das sentido a lo que antes era solo ruido emocional. Muchas personas creen que necesitan el diario ideal, el bolígrafo perfecto, una caligrafía impecable o frases inspiradoras. Sin embargo, el diario estoico no fue concebido para ser exhibido, sino para ser sentido. En realidad, el cuaderno no importa. Lo que importa es el gesto. Lo que importa es detenerse unos minutos y externalizar lo que estaba bloqueado internamente. Marco Aurelio hacía esto a diario. Escribía para sí mismo, no para impresionar a otros o para dejar un legado, sino para entrenar su propia mente. Lo que hoy conocemos como meditaciones era simplemente su diario personal, donde documentaba su batalla interna, recordándose a sí mismo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Esa fuerza emerge cuando dejas de pensar solo con la cabeza y comienzas a escribir con el alma. Escribir no es solamente registrar ideas, es ordenar el caos. La ciencia lo corrobora. Al escribir sobre tus sentimientos, activas áreas cerebrales asociadas con la claridad, el enfoque y el autocontrol emocional. Las investigaciones demuestran que esta práctica disminuye el estrés y aumenta la sensación de dominio sobre la propia vida. Es como limpiar un espejo empañado y finalmente poder ver tu reflejo con nitidez. Imagina tus pensamientos como hojas sueltas al viento. Sin organización, se pierden. Pero cuando escribes, reúnes esas hojas y las transformas en páginas. Páginas que narran tu evolución, preservan tu lucidez y registran tu transformación. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, anota todos los días lo que leyó, lo que aprendió e incluso cuántos ejercicios realizó. No por vanidad, sino como un registro de en quién se está convirtiendo, porque quien escribe con propósito fortalece su identidad. Empiezas a identificar patrones, a percibir errores recurrentes, sentimientos que regresan y gradualmente adquieres más dominio sobre ti. No necesitas redactar páginas enteras. Puedes comenzar con una sola línea, una idea que te conmovió, un error que no deseas repetir, un miedo que pretendes superar o simplemente algo que aprendiste en el día. Lo fundamental es que sea tuyo, auténtico, presente. Ese momento con el papel es un espejo del alma. Es donde dejas de huir de ti mismo, te encuentras con quien fuiste,
Te conectas con quien eres y siembras en quien puedes llegar a ser. En los próximos 7 días, escribe una línea por día, una reflexión por noche, un recuerdo por la mañana. Porque escribir es cultivar la conciencia y todo cambio genuino brota de ella. Si esta resolución ya está floreciendo en ti, escribe en los comentarios: hoy elijo escribir mi evolución. Porque cuando transfieres al papel lo que sientes, dejas de perderte internamente y comienzas, de hecho, a transformarte. 3. Supera el mañana lo resuelvo. Séneca afirmaba que la mayor tragedia de la vida no son los errores, sino el tiempo desperdiciado. La procrastinación nos arrebata algo irrecuperable: el ahora. Es simple decir, mañana lo hago. Después, veo. La semana que viene empiezo. Pero esa es la mentira más cautivadora del mundo. Parece inofensiva, y es exactamente por eso que es tan peligrosa. Actúa como un veneno lento, un autosabotaje enmascarado de excusa. Postergar es como acumular basura emocional. Cada tarea ignorada se convierte en peso, en ruido, y ocupa un espacio mental valioso. El mismo espacio que podrías utilizar para crear, actuar y construir. Marco Aurelio registró en sus Meditaciones: podrías ser bueno hoy, pero optas por serlo mañana. Y en ese ciclo, el mañana se repite tantas veces que un día se transforma en años y la vida no espera tanto como supones. Para los estoicos, el valor de una acción reside en el presente. Si algo debe hacerse ahora. Procrastinar es una forma de arrogancia. Es creer, sin garantía alguna, que el tiempo estará disponible más tarde. Es suponer que tu energía será la misma, que el escenario será ideal, que la oportunidad perfecta llegará. Pero, en el fondo, sabes que eso no sucederá. Piensa en una casa que no se limpia durante semanas. La suciedad se acumula gradualmente hasta que el ambiente se vuelve sofocante. Lo mismo ocurre en la mente. Pequeñas decisiones aplazadas se transforman en grandes bloqueos invisibles. Séneca llamaba a esto el mayor desperdicio de la vida. Cada día que pasa nos es arrancado, y cuando aplazamos, cambiamos el presente que es cierto por un futuro que es incierto. Por eso, si algo te está molestando, resuélvelo. Comienza con una sola tarea pendiente. Si hay una conversación difícil que has estado evitando, tenla. Si existe una decisión pendiente desde hace semanas, tómala. Si estás esperando la motivación para iniciar un proyecto que nunca ha salido del papel, deja de esperar. Actúa incluso sin ganas. No necesitas resolver todo hoy, pero necesitas comenzar. Elige una cosa que ha estado parada durante días, meses o años. Da el primer paso hoy mismo: un correo electrónico, una llamada, un plan, un sí o un no. Durante esta semana, enfrenta una tarea pendiente por día. No por la prisa, sino por la libertad de liberarte del ciclo mental del después. Cada tarea aplazada es un ancla que retiene el barco de tu vida, incluso cuando las velas ya están listas. Como dijo Ralph Waldo Emerson, haz aquello que temes, y la muerte del miedo será segura. No esperes la inspiración, actúa con claridad. El poder está en comenzar, el resultado viene en el siguiente paso. Y si estás preparado para romper el ciclo de la procrastinación, declara aquí en los comentarios: hoy hago lo que se tiene que hacer. Porque esa decisión, repetida a diario, quizás no cambie el mundo instantáneamente, pero altera de forma definitiva el curso de tu historia. 4. La fuerza interior es acción, no inmovilidad. Antes de cualquier logro externo, hay un cuerpo que se mueve. Permanecer quieto no es descanso, es rendición disfrazada. Tu cuerpo fue diseñado para caminar, expandirse, superar límites, no para encorvarse, frente a una pantalla, esperando que la motivación caiga del cielo. Moverse es más que una cuestión de salud, es una elección, la de no aceptar el estancamiento. Es declarar con el cuerpo:
Todavía estoy aquí y no voy a abandonarme. Muchos creen que los estoicos eran solo pensadores recluidos, pero la verdad es que eran hombres de acción. Marco Aurelio no fue solo emperador, también era general, luchador, practicaba deportes y enfrentaba batallas reales. Séneca se sumergía en baños fríos para entrenar el cuerpo en la adversidad. Sócrates recorría kilómetros, fortaleciendo la mente mientras aumentaba su resistencia. Ellos sabían que el cuerpo es el vehículo del alma. Si el cuerpo está débil o inerte, ningún plan mental adquiere fuerza. Hay una historia impactante sobre el expresidente estadounidense Theodore Roosevelt. En su infancia era asmático, frágil y sin vigor. Su padre lo miró a los ojos y le dijo: «Tienes una mente brillante, Theodore, pero necesitas fortalecer tu cuerpo». Y aquel niño con solo 12 años respondió: «De acuerdo, haré mi cuerpo fuerte». Ese fue el comienzo de la llamada vida extenuante y la transformación de un niño enfermo en uno de los presidentes más vigorosos de la historia. Séneca ya decía: «Tratamos al cuerpo con rigor para que no desobedezca a la mente. Sin un cuerpo firme, la mente cede. Sin movimiento, la disciplina se rompe. La energía se estanca e incluso la claridad se disipa. No necesitas convertirte en un atleta. Solo necesitas moverte, pues la inercia física nutre el estancamiento emocional. Quien supera la pereza en el cuerpo, comienza a superarse a sí mismo. El ejercicio es el campo de entrenamiento de la disciplina. Cuando te mueves, incluso sin ganas, fortaleces el músculo más crucial, la constancia. Y quien aprende a resistir la tentación de la inercia en el cuerpo, aprende también a resistir en la vida. Entonces, haz un pacto simple. Por 7 días, muévete a diario. Puede ser una caminata, un estiramiento, un baile, una serie de respiraciones conscientes entre tus tareas. Lo que importa no es el esfuerzo, es el compromiso, es el mensaje. Yo no veo mi vida pasar, yo participo en ella. El cuerpo inmóvil le enseña a la mente a aceptar la apatía. El cuerpo en movimiento reactiva la energía vital. No se trata de rendimiento, sino de presencia, de cuidar tu base no por vanidad, sino por integridad. Cada paso, cada gesto es un recordatorio silencioso. Me levanto, avanzo. Y es en esa repetición que el cuerpo despierta, sosteniendo a la mente ante las dificultades, porque cuando te mueves con disciplina, tu mente aprende a confiar en ti. Es en ese punto donde ocurre la verdadera transformación. El cansancio se convierte en energía, la apatía en dirección. Muévete durante los próximos 7 días. Aunque el mundo esté estático, aunque no tengas ganas, aunque no haya aplausos, tu cuerpo está escuchando y responderá con más enfoque, más fuerza, más vida. Si esta decisión ya late en ti, escribe en los comentarios: elijo avanzar, mente firme, cuerpo fuerte. 5. Dale prioridad a tus noches de sueño. Deseas despertar temprano, pero no puedes salir de la cama. Quieres tener energía y enfoque, pero vives exhausto. Buscas resultados, pero ignoras lo fundamental. Tu cuerpo necesita descansar. El problema no está solo en las mañanas difíciles, está en la forma en que finalizas tu día. Exiges rendimiento a una mente agotada. Pides decisiones a un cuerpo colapsado. No existe truco que reemplace el sueño, pues el sueño no es una interrupción, es el núcleo de tu realineación mental. Mientras duermes, tu cerebro organiza memorias, regula hormonas, estabiliza tu humor y fortalece tu capacidad de decisión. Funciona como un centro de comando realizando reparaciones invisibles. Es tu mantenimiento en pleno vigor. Ignorar esto es como no cargar la batería del móvil y luego quejarse porque se apagó. Te exiges a ti mismo presencia, pero vives en modo de ahorro de energía. Séneca ya
alertaba sobre estos siglos antes de la confirmación científica. Las personas temen a la muerte, pero viven sepultándose gradualmente en noches mal dormidas, distracciones inútiles y trabajo sin propósito. Y es exactamente eso. Cada noche de mal sueño es un poco de ti que se apaga. Pierdes energía, sí, pero también pierdes lucidez, claridad y poder de elección. Dormir bien no es solo salud, es estrategia, es respetar el cuerpo como herramienta de tu evolución. Séneca cultivaba caminatas, silenciosas al atardecer, la contemplación, el hábito de enseñar a la mente a calmarse. Él sabía, ningún alma agitada encuentra paz, ni para vivir, ni para dormir. Marco Aurelio también tenía su ritual. Antes de dormir, escribía a la luz de una lámpara, revisaba sus acciones del día, anotaba errores, reflexionaba sobre decisiones. Cerraba el día con conciencia, no con prisa. No necesitas un colchón tecnológico ni aplicaciones caras. Necesitas intención. Crea tu propio ritual. Apaga las pantallas. Una hora antes. Lee algo que eleve tu mente. Haz una oración. Escribe una línea en tu diario, respira profundamente, agradece. Cierra los ojos con serenidad, no con ansiedad, porque dormir bien no es pereza, es preparación, es declarar, me respeto demasiado como para sabotearme en el detalle más fundamental. Y si esta conciencia ya ha despertado en ti, declara en los comentarios, hoy elijo descansar para vivir bien, pues toda mañana poderosa nace de una noche bien terminada. Y todo resultado duradero comienza en la elección silenciosa de reposar con dignidad. 6. Cambia, aprende, eso te hará crecer. Si no estás aprendiendo, estás estancado, y el estancamiento no es descanso, es regresión disfrazada de rutina. Se instala lentamente, sin previo aviso, como una pequeña filtración en un barco. Al principio parece insignificante, pero cuando te das cuenta, ya te estás hundiendo en la monotonía, en la apatía, en la sensación de que los días pasan, pero tú no evolucionas. Quizás ya has experimentado esto, como si solo estuvieras observando tu propia vida desde fuera, viendo pasar las oportunidades sin tener la energía para aprovecharlas. Eso no es mala suerte, no es falta de talento, es una señal clara de que has dejado de crecer. Aprender no es un don, es supervivencia mental. No se refiere solo a libros o diplomas, sino a tu capacidad de evolucionar ante la vida, de reinventarte frente a los desafíos. La mente es como un músculo. Si no se la desafía, se debilita y repite los mismos patrones. Quien no aprende, no avanza, solo da vueltas en círculos, como una aguja de tocadiscos rota, tocando la misma nota hasta que todo suena repetitivo. Séneca decía, mientras se vive, se debe aprender a vivir, y esto se aplica a cualquier edad, cualquier fase, cualquier viaje, porque cuando dejas de aprender, comienzas a operar en piloto automático. Reaccionas sin reflexionar, decides sin conciencia. Sufres sin comprender por qué. La neurociencia confirma lo que los estoicos ya sabían. Investigaciones de Stanford revelan que quien mantiene el hábito de aprender desarrolla la llamada mentalidad de crecimiento, la convicción de que puede mejorar con esfuerzo, incluso después de los fracasos. Esta mentalidad reduce el miedo a equivocarse y aumenta la disposición para intentarlo de nuevo. Aprender altera la forma en que piensas, sientes y actúas. Pero, ¿por qué, aún así, tanta gente deja de aprender? Porque aprender requiere esfuerzo, y el cerebro humano prefiere la repetición al desafío. Porque vivimos en una era de consumo pasivo, donde es más fácil deslizar una pantalla que reflexionar, y porque la comodidad es adictiva. Limitarse a lo que ya sabemos parece seguro, pero internamente corroe tu propósito, ralentiza tu mente y enfría tu voluntad.
Observa a tu alrededor. Un emprendedor que deja de estudiar el mercado pierde relevancia. Un profesional que no se actualiza se vuelve prescindible. Una relación donde nadie aprende a comunicarse se convierte en una convivencia automática. Y una persona que ya no se cuestiona pasa a vivir por costumbre. Pero nada florece en la costumbre, solo sobrevive. Por eso, comprométete con el movimiento. No es necesario matricularse en un curso caro o cambiar de carrera hoy. Empieza. Lee 10 páginas de un libro que te intrigue. Mira una clase que desafíe tu visión del mundo. Aprende algo nuevo de alguien más joven o más viejo. Y, lo más importante, cuestiona tus propias certezas. Pregúntate, ¿existe una manera mejor de pensar sobre esto? Esa pregunta abre caminos, desarma creencias y cuando se hace con valentía, te pone de nuevo en el camino del crecimiento. Porque lo que te paraliza a menudo no es la falta de oportunidades, sino la falta de movimiento interno. Y ese movimiento solo comienza cuando decides que ya no vas a aceptar vivir estancado. Como dijo Alvin Toffler, el analfabeto del siglo XXI no será aquel que no sepa leer y escribir, sino aquel que no sepa aprender, desaprender y reaprender. El conocimiento está disponible, pero nadie puede aprender por ti. Aprender es un pacto con tu futuro, y si deseas un futuro diferente, necesitas aprender algo nuevo hoy. Entonces, dime, ¿qué vas a aprender esta semana? Escribe en los comentarios. Hoy elijo aprender para nunca dejar de crecer, porque quien crece todos los días construye una vida donde los resultados no son suerte, son consecuencia. 7. No descuides ninguna parte de tu vida. ¿Alguna vez has tenido la sensación de perder el control de ti mismo en pequeñas situaciones? Una palabra dicha sin pensar, una expectativa rota, una queja recurrente. A veces no nos damos cuenta, pero es en esos detalles donde la vida se escapa de nuestro dominio. Es como si cada actitud impensada entregara una fracción de nuestra fuerza al azar. Y, al sumar esas fracciones, solo queda la sensación de estar siendo llevado por la corriente en lugar de pilotar tu propio barco. El control, para los estoicos, no era rigidez. Era sabiduría en acción. Era saber qué hacer con lo que sientes, piensas y deseas. Y ese tipo de control trasciende cuánto gastas o cuántas horas dedicas a las redes sociales. Es la templanza, el arte de usar tu fuerza interna para crecer y no para sabotearte. La primera forma de control es la más olvidada, la de la insatisfacción. Quejarse parece un desahogo legítimo, pero es un vicio emocional disfrazado de sinceridad. Cada queja repetida refuerza tu impotencia. Cada acción te devuelve tu poder. Quien vive quejándose no busca soluciones, busca justificaciones para permanecer inerte. Es como estar en un barco con un agujero en medio del mar. Puedes culpar al agujero, al viento o a quien construyó el barco. O puedes tomar un cubo y empezar a sacar el agua. La mayoría se queja y se hunde. Quien tiene control, actúa, y quien actúa, se fortalece. La segunda forma de control es invisible, las expectativas. Dices, no me esperaba esto, como si el mundo tuviera la obligación de seguir tu guión. Marco Aurelio escribió, todo lo que sucede ya era esperado por quien comprendió la naturaleza de la vida. Quien espera una estabilidad perpetua está creando su propia frustración. Esperabas que el otro fuera más amable, que el día fuera más ligero, que el plan funcionara a la primera, pero la realidad no existe para satisfacer deseos, sino para ser enfrentada con lucidez. Control es esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Otro tipo de control está en la boca, o en aquello que decides verbalizar. Las palabras lanzadas sin reflexión son como flechas sin retorno. Epicteto decía,
No son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Desahogarse puede aliviar, pero también puede envenenar. No todo pensamiento merece convertirse en palabra. Otro punto es el control de los impulsos, el deseo súbito de abandonarlo todo, la respuesta brusca en un momento de ira, la prisa por demostrar que tienes razón. El impulso sabotea los resultados. La templanza es respirar antes de reaccionar. El control no es debilidad, es estrategia, y existe el control más silencioso, el de la narrativa interna. Puedes repetir, yo soy así, o puedes elegir, estoy aprendiendo a ser diferente. Esa elección moldea tu identidad, y una identidad repetida se convierte en destino. Pero atención, vivir con control no es vivir encorsetado, no es reprimir emociones, fingir indiferencia o evitar el placer. Es elegir con conciencia, ceder cuando quieres, no porque no puedas resistir. Es comprender que no todo está bajo tu dominio, pero tu respuesta siempre lo está. En los próximos 7 días, practica este tipo de control. Elige el silencio donde vendría el grito, la acción donde vendría la queja, la pausa donde surgiría el impulso. Eso es la templanza, la fuerza suave que dirige el caos. Y si esa fuerza ya vibra en ti, declara en los comentarios, hoy elijo dominarme a mí mismo, porque no es el mundo exterior el que define tus resultados, sino lo que haces con el mundo dentro de ti. Y puedes, en cualquier momento, empezar a tener resultados. Trae esa certeza a tu vida. Perdónate por lo que no supiste hacer en el pasado. Entiende que tus errores no te definen. Fueron el cimiento que te preparó para este nuevo camino. Quizás pienses, sé que necesito esto, pero ¿seré capaz de ponerlo en práctica? Esa pregunta separa a quienes desean de quienes realmente cambian. El conocimiento no transforma tu vida. La acción, incluso sin sentirte preparado, transforma. Eres más fuerte de lo que supones. Puedes cambiar tus juicios, tu postura, tus elecciones. Marco Aurelio gobernaba el mayor imperio y aún así fortalecía su carácter en la filosofía. Séneca poseía riqueza, pero practicaba la incomodidad voluntaria para mantener su libertad interior. Epicteto no tenía bienes, pero enseñaba que el verdadero poder reside en vivir con propósito, no con impulsividad. Estos hábitos estoicos no son reglas para aparentar ser aproductivo. Son prácticas que devuelven la dirección, restauran la fuerza y reavivan el sentido. No necesitas cambiar todo en una semana, pero necesitas tener claridad sobre qué vida deseas construir y cuál ya es hora de dejar atrás. Los resultados comienzan cuando crees en ti y actúas con conciencia. Elige un hábito, solo uno, y empieza hoy. Cada acción sembrada ahora rendirá frutos más grandes de los que puedes imaginar. Agradezco que me hayas acompañado hasta aquí. Si estas palabras han traído más claridad a tu jornada, suscríbete al canal. Seguiremos juntos aprendiendo a vivir con más conciencia, valentía y serenidad.